Pero son todos los que están. Y a todos ustedes les damos la bienvenida. Hay hermanos que no han podido venir y otros que estaban en la lista, que podían haber venido, pero que tal vez se olvidaron de que hoy les tocaba venir. Me alegro mucho de ver a algunos de ustedes que no les había visto en este tiempo. Van viniendo de a poquito. Esta semana, a menos que haya un cambio significativo en las leyes y en las normas de los lugares de culto, pues volveremos otra vez a hacer una lista. Y en este caso le he pedido ya a Anderson que la haga. Así es que si hay hermanos, hermanas en esta tarde aquí en el culto que queréis venir el jueves, se lo dicen a él, teniendo también en cuenta los que no han venido hoy, ¿de acuerdo? Pero en principio hay más capacidad para que puedan venir algunos más, ¿sí? Y entonces queremos darle la oportunidad a otros hermanos que no pudieron venir hoy domingo, que había algunos hermanos que querían venir, pero no pudieron. Pero bueno, gracias al Señor por todos ustedes que están aquí en esta tarde. Gloria a Dios. Yo quiero invitarles a que vayan al Evangelio de Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. ¿Se va a usar esa? ¿No? Bueno, si se quedan quietitos ahora arriba, tienen que quedarse bien quietos para poderla usar. Intenten otra vez. Evangelio de Lucas, a partir del versículo 16... Saben que el Señor Jesucristo, durante su ministerio, visitó prácticamente todas las aldeas y pueblos y ciudades de su país. Y en esta ocasión está en Nazaret, donde Él se había criado. Como hemos dicho en muchas ocasiones, Él nació en Belén de Judea, pero fue en Nazaret donde realmente se crió y por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Allí era muy conocido, Él, sus hermanos, sus padres, el negocio que tenía su padre, y dice que en un día de reposo, es decir, un día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y es interesante que Lucas nos dice qué fue lo que leyó el Señor Jesucristo ese día de reposo. Se le dio el libro, el rollo, el pergamino del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esta porción extraordinaria. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y a continuación dice que enrollando el libro, el pergamino, se lo dio al ministro de la sinagoga, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok. ¿Cuántas veces habrá leído el Señor esa porción? La podía recitar perfectamente de memoria, porque en esos versículos, en esas frases que hemos leído en esta tarde, encontramos un resumen de la función para la cual Él vino a este mundo. Él no vino a perder el tiempo, Él no vino a enseñar una nueva religión, Él vino a todo lo que hemos leído en esta tarde, a traer libertad, a traer vista a los ciegos, a traer gozo, alegría, paz, a hacer algo que nunca nadie había hecho, ni hará jamás después de Él. Ahora, para nosotros hoy en día la palabra libertad tal vez no tiene la connotación y la profundidad que tenía en aquellos tiempos. Porque a menos que hayamos estado o alguien esté atrapado en el tema de las drogas, en el alcoholismo, tenga una atadura muy fuerte en su vida, prácticamente todos somos libres, por decirlo de alguna manera. Pero en los tiempos de la Biblia, la esclavitud era lo más normal del mundo.
Y era una auténtica desgracia ser un esclavo. Allí no había derechos, allí no había permisos, ni vacaciones, ni descanso. Los esclavos trabajaban de sol a sol. Es cierto que no todos eran tratados igual, en el sentido de que había como una especie de escalafón dentro del mundo de la esclavitud. Había diferentes niveles o tipos de esclavos. Ya lo explicamos en su día. Estaban aquellos esclavos que habían sido a lo mejor tomados cautivos en una batalla, en una guerra, y eran personas que sabían leer, que sabían escribir, que sabían ciencias, sabían cosas de la vida, y los empleaban como maestros de niños, aunque ellos eran esclavos, pero los utilizaban para enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, etcétera, a los niños de sus dueños. Y esos esclavos se llamaban los ayos o pedagogos. Eran esclavos cultos que, aunque no podían disfrutar de libertad, tenían ciertos privilegios porque no iban a las tareas del campo, no iban a las tareas de la ganadería, agricultura, sino que se dedicaban a enseñar y a transmitir el conocimiento que tenían a los niños de los amos de ellos. Luego había otro tipo de esclavos que ya les conté en su día, que el más famoso en la Biblia fue sin lugar a dudas José, que se llamaban los ecónomos, que eran esclavos que administraban los bienes, el patrimonio de sus amos. Por ejemplo, dice la Biblia que Potifar, un señor de Egipto, compró a José y lo puso como el encargado de toda la finca, de todo el patrimonio de Potifar. De tal manera que Potifar delegó en él toda la responsabilidad y no se preocupaba absolutamente de nada. Era como su hombre de confianza, su mano derecha. Era un esclavo, privado de libertad, lógicamente, pero era un esclavo, digamos, dentro del mundo de los esclavos, superior a los demás. Luego, en Israel existía una ley, solamente en Israel, fuera de Israel esto era impensable, y consistía en que cada 50 años todas las personas que tenían deudas se les perdonaban, se cancelaban las deudas en el año de jubileo. ¿Se imaginan hoy en día que las naciones que deben miles y miles de millones de dólares, cada 50 años se les perdonara la deuda? Sería algo tremendo, ¿no? Empezar de cero. Se perdonaba las deudas. Si por ejemplo, tenías una propiedad, un terreno, y en esos años tuviste que venderlo porque necesitabas dinero, a los 50 años siempre volvía la tierra a su dueño original. Pero lo más interesante de esta ley es que, aparte del descanso de la tierra, era la libertad de los cautivos. Y hace referencia a esta lectura que hemos leído. Yo he venido a traer libertad a los cautivos. Los cautivos, los presos, los esclavos eran puestos en libertad cada 50 años. Pero puede ser, y a veces ocurría, que había un esclavo que se había acostumbrado tanto a la vida de esclavo, llamaba tanto a su amo y estaba tan bien, y además ya podía tener una cierta edad, que prefería seguir siendo esclavo y renunciar a su libertad en el año 50, en el año de jubileo. Y para que no acusaran a su amo de explotador, para que no dijeran que el amo no cumplió la ley de Dios de dejar en libertad a los esclavos, a ese esclavo se le llevaba a la puerta de la ciudad y delante de los testigos de la ciudad se le horadaba la oreja y se le ponía un zarcillo, se le ponía un pendiente y se le llamaba doulos, un esclavo de amor. Una persona que, pudiendo haber vivido en libertad, renunció a su libertad por amor a su amo. De ahí viene lo de los hombres ponerse el pendientito en la oreja. Y después estaban los más bajos del escalafón. Los pobrecitos eran los que iban en galeras. ¿Se acuerdan esas películas como por ejemplo Ben-Hur, que eran los que iban allá abajo encadenados y remaban? Allí morían los pobres reventados. Esos bajaban pero nunca subían. Generalmente el que iba a galeras allí moría. Se llamaban los uperetas. Eran las personas que hacían los trabajos más inmundos. Las personas, la casta más baja de la sociedad eran ellos. Eran los que le lavaban los pies a la gente cuando entraba a la casa de su amo. Y si hiciéramos una comparación entre estos tipos de esclavos con la figura del Señor Jesucristo, en cierto sentido, Jesús fue un doulos, Jesús fue una upereta, Jesús fue un ecónomo, Jesús fue un ayo, porque todas las características de estos esclavos se cumplieron en su persona. Ahora bien,
El Señor Jesucristo, ese día en la sinagoga de Nazaret, en su pueblo, donde todo el mundo lo conocía, Él leyó ese día una porción corta, pero muy profunda y muy intensa. Él dice que sobre Él, y esa escritura se escribió para Él, había una unción, había una gracia sobrenatural. Porque ustedes saben que cuando una persona iba a ser rey, o profeta, o juez, o iba a cumplir una función muy importante en la sociedad, se le ungía con aceite, se le derramaba un aceite especial sobre la cabeza de esa persona y se le apartaba, se le asignaba, se le comisionaba para una labor política o una labor religiosa o de cualquier otra índole. De ahí viene la palabra ungido. Mashiach es una persona que ha sido ungido para una función específica. Pero el Señor Jesucristo dice que Él no fue ungido con aceite como se ungía a las personas, sino que Él fue ungido, Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y así como los ungidos, los que recibían la unción, la recibían para cumplir con un rol, con un papel en la sociedad, el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre con su Espíritu Santo para dar buenas nuevas, buenas noticias. La gente en los tiempos de Jesús estaba harta, cansada de malas noticias. El Imperio Romano fue uno de los imperios más terribles que jamás ha conocido el planeta Tierra. Casi duró 1000 años, no llegó a 1000, pero por poco, 900 y pico de años el Imperio Romano. El Imperio Romano no sabía lo que era la misericordia, lo que era el perdón, lo que era la compasión. Esas son palabras que en el vocabulario del Imperio Romano no existían. Donde llegaban, conquistaban, mataban, violaban, crucificaban, aserraban, en fin, con tal de obtener el objetivo, eran capaces de hacer cualquier cosa. Si tenían que profanar un templo, lo hacían. Si tenían que derrumbar una muralla, lo hacían. Si tenían que prenderle fuego a un templo, lo hacían. Es decir, lo que fuera necesario desde su punto de vista con tal de conseguir su objetivo. No sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, la famosa historia de la conquista de Masada. Masada es una montaña que tiene varias características que la distinguen de otras montañas, y es que está aislada de todas las montañas a su alrededor. Es como una montaña en medio del desierto. Solamente hay un camino que se puede subir. Hoy en día, lógicamente, hay un teleférico, pero en aquellos tiempos solamente había un camino de subida y uno de bajada. En aquella montaña, en lo alto de esa montaña que está en el desierto de Judea, se habían refugiado muchos judíos que habían huido de las matanzas y de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y allí estaban. Los romanos se enteraron de que había un reducto de judíos rebeldes y decidieron acabar con ellos. Pero no fue fácil. Primeramente les rodearon para que ninguno pudiera escaparse. Y durante varios años, estuvieron trayendo a miles y a miles de personas para que construyeran una rampa de tierra y piedra para poder llegar a lo alto de la montaña y así acabar con todos ellos. Todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Es interesante notar cómo los romanos eran capaces de hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad, con tal de alcanzar y conseguir su objetivo. Hay, por ejemplo, una ciudad en Israel que se llama Cesarea o Cesarea, la marítima, donde uno puede ver todavía los restos de un antiguo acueducto que cruza parte del mar. Y uno dice, pero ¿de dónde viene este acueducto? Bueno, en Cesarea vivían los centuriones romanos, vivía Cornelio, vivían miles de soldados y necesitaban agua para poder estar allí durante mucho tiempo. Y eran capaces de traer a miles de esclavos construyendo un acueducto desde lo alto de las montañas y llevándolo justamente hasta el cuartel donde ellos estaban. Son cosas realmente tremendas. España está llena de teatros romanos, de calzadas, de acueductos por todas partes, y es impresionante ver cómo todavía se conservan en un estado realmente tremendo. Por ejemplo, la famosa muralla de Lugo, en Galicia, son de la época de los romanos, y así otras grandes cosas. Cuando el Señor Jesucristo viene a decirle a la gente que Él viene a traer un mensaje de una buena noticia, seguramente más de uno habrá dicho, pero ¿qué noticia nos viene a traer este hombre? Si todo lo que oímos son de abusos, de violaciones, de guerras, de matanzas, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino a traer un mensaje de buenas noticias, vino a traer alegría a los corazones, vino a romper ataduras, vino a traer sanidad a las personas que estaban hartas de los romanos, que lo habían perdido prácticamente todo, casas, terrenos, familiares, hasta la vida la estaban gastando.
Eran unos explotadores tremendos. Cobraban impuestos por todo, hasta por respirar. Eran unos abusadores. Y cuando el Señor Jesucristo se levanta en la sinagoga de Nazaret y dice: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos, eso tuvo que traer una alegría y un gozo a los corazones inmensos, porque nadie podía dejar de ser esclavo a menos que pagara una enorme suma de dinero, lo cual era prácticamente imposible. Los que no eran ciudadanos romanos eran tratados como animales, peor que animales. Los ciudadanos romanos no podían bajo ningún concepto ser juzgados si no se les hacía un juicio. A los demás ni juicio ni nada, se les mataba, se les torturaba y no había ni juicio ni derecho civil ni de ningún tipo. No pagaban impuestos, vivían del cuento los que eran ciudadanos romanos. Los esclavos trabajaban para ellos. Se calcula que había más de 60 millones de esclavos durante el tiempo del Imperio Romano. Era una tragedia ser un esclavo. No había forma humana de quitarte ese yugo de encima. Y ahora viene el Señor Jesucristo a decir: yo vengo a traer libertad a los cautivos. Ahora, hoy en día no existe la esclavitud, por lo menos en esta parte del mundo, en otros todavía sí. Pero hay mucha gente que sigue siendo esclava, incluso dentro de las congregaciones. Nunca olvidaré la conversación que tuve ayer con un hermano que me llamaba de Estados Unidos, José Marrero. Me decía: desperdicié mi juventud, mi infancia, estando en una congregación donde todo era pecado, no había gozo, no había alegría, todo era no. Y es tremendo ver cómo hay personas que sinceramente equivocadas creen en cosas, creyendo que son de Dios y no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Gente que confunde el ser místico, porque hay gente que es mística, pero de espiritual no tiene nada. Gente religiosa, gente que cumple con una serie de rituales y de ceremonias creyendo que eso es lo que agrada y lo que pide Dios, y nada que ver, nada más lejos de la realidad. Les invito a que lean tranquilamente esta noche o esta semana, cuando puedan, el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Es impresionante. Gente que diezmaba, gente que ofrendaba, gente que hacía todo, pero siempre de cara a la galería, para impresionar, para llamar la atención, para parecer espirituales. Pero Jesús le dice: sois como los sepulcros blanqueados. ¿Y de dónde viene esa expresión? Viene de la costumbre de una vez al año salían por todas las tumbas de Jerusalén y las pintaban con cal, y entonces se veían muy bonitos los cementerios, estaban recién pintados. Dice: pero por dentro están llenos de muerte y de huesos. Así sois vosotros, que por fuera dais una apariencia de piedad, una apariencia de santidad, una apariencia de hombres espirituales, pero sois sepulcros blanqueados, generación de víbora. Y las palabras que emplea el Señor cuando se dirige a los escribas y fariseos de su época son tremendas, tremendas. Y sois capaces de hacer esfuerzos enormes, titánicos. Sois capaces de recorrer cualquier distancia a pie o a mar, como sea, para ir a ganar a alguien para vuestra causa, y cuando lo ganáis, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que antes. Sois capaces de poneros a contar semillitas para saber cuánto hay que dar al templo y cuánto es para mí. Sin embargo, os olvidáis de lo más importante: la justicia, el perdón, la misericordia, el amor, etcétera, etcétera. Dios nos quiere liberar de tantos y tantos temores, hermanos. Tal vez nosotros como iglesia no hemos vivido en ese evangelio opresivo. Pero hay muchísimas personas que han conocido un evangelio que más que gozo lo que les ha traído es amargura y un yugo a su vida terrible, donde todo es pecado. Conocí una vez a un pastor en Argentina. Veníamos de un largo viaje, habíamos ido en un pequeño colectivo, como llaman allí, a una ciudad hermosa llamada San Carlos de Bariloche. Y cuando volvíamos, paramos en el camino y los jóvenes del autobús, que eran jóvenes de la iglesia, empezaron a jugar un partido de fútbol. Y el pastor me dijo: ¿sabes? En mi época estaba totalmente prohibido que los jóvenes practicaran cualquier deporte. Mi padre me dio con el cinto muchísimas veces porque decía que eso era juego de mundanos, juego de impíos. Y qué tremendo, ¿verdad? Ver personas que en vez de gozar de la libertad gloriosa y maravillosa que tenemos en Cristo, para ellos la iglesia se ha convertido en una especie de jaula, una especie de lugar donde no hay gozo, donde ni siquiera se puede respirar. Y el Señor ha venido a romper ataduras de prejuicios. ¿Cuántas personas se creen superiores a los demás? ¿Por qué? Porque visten de una forma distinta a la otro hermano. O se sienten mejores que los demás porque tienen una alabanza diferente a la de la iglesia de la esquina. Y eso no puede tener cabida entre nosotros.
Si hay algo que odio en esta vida es el espíritu religioso. Gente que va de santurrones y luego por dentro sus vidas son un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Me acuerdo hace muchos años que había un famoso predicador que se dedicaba con un martillo enorme a romper televisores en las plataformas de los estadios y en las plataformas de las iglesias, porque lo llamaba el cajón del diablo. No se podía ver la televisión porque era el cajón de Satanás. De ahí salían los demonios. Incluso decía, cierren los ojos porque les pueden entrar los demonios por los ojos. Y la gente asustada comenzaban a llevar los televisores a la iglesia y este pastor le agarraba a trompadas, a martillazo y los rompía. Ese mismo predicador años más tarde tenía un canal de televisión cristiano y comenzaba a pedir dinero, ofrendas y diezmos para que le pudieran subvencionar el canal, porque ahora ya no era el cajón del diablo, ahora no sé de quién era el cajón. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cuántas personas son esclavas de temores? Y hoy en día, más que nunca, incluso algunos cristianos que tienen miedo al presente y al futuro ni te cuento. Y Dios nos quiere liberar de cualquier temor. No tenemos que tenerle miedo a nada, ni a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Miedo a qué? ¿A la situación económica? Es que no has aprendido todavía en estos 11 o 12 domingos o semanas o meses que hemos estado encerrados. No hemos aprendido, no hemos visto claramente la fidelidad de nuestro Dios. No veo a ninguno de ustedes mucho más flaco, Al contrario, Al contrario, Algunos tienen que comenzar a cuidarse un poquito más, No veo a nadie que se haya muerto de hambre. No hemos tenido ni que enterrar a nadie porque se murió de hambre. No veo a nadie desnudo. Veo a todo el mundo en su casa. Algunos incluso han venido en su coche o en guagua. Cuando hay otros hermanos que a lo mejor tienen que venir caminando o ni siquiera pueden venir al culto. Esos temores típicos de una falta de fe y de confianza en el Señor no pueden albergarse y echar raíces profundas en nuestros corazones, porque la Biblia nos enseña que el que tiene miedo es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Jesús nunca fue una persona temerosa, nunca. Y él sí tenía millones de motivos para estar asustado. Dice la Biblia que un día lo sacaron de la sinagoga y lo querían despeñar. Y de repente, milagrosamente, se suelta y se va en medio de ellos y no le pueden hacer absolutamente nada. ¿Cómo lo hizo? Los discípulos estaban muertos de miedo una noche de tempestad en el Quinere, en el mar de Genesaret, y él estaba mientras tanto durmiendo. Y le decían, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y él estaba tranquilamente durmiendo, y cuando calma y reprende a los vientos y la tempestad, dice aquello de hombres de poca fe. Es decir, manifestamos un nivel pésimo, horrible de fe cuando tenemos miedo a las circunstancias, a los vientos, a las olas, a la incertidumbre laboral, a la crisis financiera. Hermano, esa no es la característica de una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia tiene que estar por encima de cualquier circunstancia de la vida. ¿O es que acaso no ha habido cristianos nuestros en el pasado, en estos 2000 años, que lo han pasado canutas en comparación contigo y conmigo? Hermanos que perdieron familiares, hermanos que fueron torturados, hermanos que fueron encarcelados, pastores que perdieron la vida, iglesias que fueron quemadas, hermanos que fueron devorados por las fieras del circo romano. Hermanos, ha habido cristianos que han pagado un precio terrible, enorme, para que el evangelio que hoy creemos nos llegara a nuestras vidas. El amor a Dios, la confianza y la fe en el Señor tiene que estar por encima de cualquier temor, por encima de cualquier miedo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Miedo a enfermarse. No tenemos que tener miedo a enfermarnos. Sí, hay que tomar unas medidas, y que si la mascarita o los guantitos y el liquidito ese que sabe o huele asqueroso, sabe no porque no lo he probado, pero me echaron el otro día uno que digo, no sé qué me echaron, pero apestaba, no sé si era orina de perro, yo no sé qué rayo me echaron, pero digo, bueno, está bien, el liquidito, la mascarita, pero ¿sabes qué? Si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Podemos tener 50 litros en casa del liquidito ese y ponernos mascaritas de diseño, porque ahora están todas de diseño, una roja, una así, pero si el Señor no nos cuida, todo lo que hagamos no sirve absolutamente para nada. Claro, tenemos que ser prudentes, tenemos que dar ejemplo, pero no nos olvidemos que el que nos cuida a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Miedo a la soledad. ¿A qué soledad? Si nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Jamás.
Siempre el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, que no fue el caso, con todo yo te recogeré, dice el Señor. El Señor nunca se va a cansar de ti. Tal vez tú de Él, a lo mejor, no lo sé. Pero Él de nosotros nunca se va a cansar. Y no es que ha sido maravilloso estos 2000 años para el Señor, viendo a su iglesia cómo crece y cómo se aman y cómo se respetan. No, ha sido difícil. Pero ¿saben qué? El Señor dice que todavía sigue amando, cuidando y sustentando a su iglesia con todos los fallos y con todos los problemas y errores que hayamos podido cometer a lo largo de la historia. Por lo tanto, soledad, miedo a la vejez, no. Joven fui y envejecido, pero nunca he visto un justo ni a su descendencia que mendigue pan. Si el Señor nos cuidó en nuestra juventud, muchísimo más nos va a cuidar cuando seamos mayores. ¿Cuántos dicen amén? Miedo a nada ni a nadie. Pero es necesario que nos dejemos tratar por el Señor. Y si de algo ha servido este tiempo de confinamiento, yo creo que ha servido para tratarnos. Para tratar áreas de nuestra vida que si no hubiéramos pasado por este tiempo, hubieran seguido igual o peor. Pero el Señor dijo, alto. El Señor paró los pies de miles de millones de personas sobre la faz de la tierra. Muchas de esas personas en su etapa de confinamiento, donde no sabían lo que hacer, ellos dicen que entraron por casualidad en contacto con estos cultos y con estas reuniones y con estos programas que hemos estado haciendo, y Dios mediante lo seguiremos haciendo. Pero ¿saben qué? Todo ayuda para bien. No se imaginan ustedes cuántas personas, cuánta gente se ha vuelto a reconciliar con el Señor en este tiempo. Cuánta gente que nunca había leído la Biblia han comenzado a leer la palabra del Señor, y incluso algunos le entregaron su vida al Señor Jesucristo por primera vez, cosa que nunca habían hecho. Familias han sido restauradas. Dios ha tratado con la paciencia. Dios ha tratado con nuestra fe. Dios ha tratado con tantas y tantas áreas de nuestra vida, porque yo creo que el que nos paró y el que dijo alto, mediten, reflexionen, fue el Señor. Me da igual si fue algo inventado, algo escapado, o algo que hicieron estos o hicieron aquello. A mí me da exactamente igual. Yo lo que sé es que mi Dios reina y Él está bajo el control de todo lo que ocurre sobre la faz de la tierra. Y Él nos dio una oportunidad para renovarnos. Él nos dio una oportunidad para que valoráramos el venir a la iglesia. ¿Quién nos iba a decir, o por lo menos a ustedes, que se tenían que poner en una lista para venir a la iglesia? Y antes podían venir y no venían, y ahora se enfadan porque no pueden venir, porque resulta que vine el jueves y no me dejan venir el domingo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que algunos ahora tienen ganas de venir a la iglesia y antes cuando podían venir no venían. ¡Gloria a Dios! Dios demostró que sin rastro, sin diezmo, sin prácticamente diezmo ni ofrenda, Dios cuidó de esta congregación y no ha faltado absolutamente de nada. Porque la iglesia no es tuya ni mía, la iglesia es de Él, y Él cuida de su amada y querida iglesia. Dios nos ha enseñado tantas cosas en este tiempo, ¿saben? Tantas cosas nos ha enseñado el Señor. Pero no tenemos que olvidarlas, porque sería una tragedia volver otra vez a enredarnos en los mismos errores y en las mismas historias de antes de esta pandemia. Hemos tenido tiempo, habéis tenido tiempo para orar, ¿sí o no? Más que nunca. Habéis tenido tiempo para leer la Biblia, más que nunca. Habéis tenido tiempo para estar en familia, más que nunca. Pues todo eso recuérdalo y valóralo, porque yo les decía a ustedes cuando estábamos hablando por el WhatsApp y por aquellos grupos que creamos, que teníamos que salir de esta pandemia mejor de lo que habíamos entrado, renovados, fortalecidos, porque tuvisteis tiempo para practicar en oración delante del espejo. Antes a lo mejor uno decía, me gustaría pedirle a esta o a este que orara en el culto, pero capaz que me va a decir que no, pero ahora ya no tengo ese temor, ahora se los puedo pedir a cualquiera. ¿Saben por qué? Porque habéis tenido 11 semanas para practicar frente al espejo, para orar. Así que el que no ha practicado, él se la ha perdido. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo dice que cuando se sentó después de leer esta escritura, dijo, hoy se ha cumplido esto que acabo de leer. Es decir, ¿cuándo comenzó la libertad de los cautivos? ¿Cuándo empezó Él a vendar a los quebrantados de corazón? ¿Cuándo empezó el Señor a abrir la vista a los ciegos? ¿Cuándo empezó el Señor a traer renovación y paz y bendición a su pueblo? Hace 2000 años.
No es algo que tenemos que esperar para el futuro, cuando Él venga y durante el tiempo del milenio, después de la gran tribulación, podamos estar reinando juntamente con Cristo. No, ya estamos bendecidos, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya es una realidad, no es algo que tenemos que esperar para la eternidad. Es ahora cuando debemos de disfrutar de la libertad gloriosa que le costó la vida y la sangre al Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde me gustaría que leyéramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1, un versículo donde Pablo le expresa a los hermanos de esta congregación en Galacia algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta nosotros en el día de hoy. Les dice, estad firmes. Él sabía lo que era la posición de firme. Cuando un soldado se pone firme, aunque te pique la oreja, aunque se ponga una avispa en tu nariz, aunque pase lo que pase, tú no te puedes mover. Tienes que estar firme, no importa si llueve, no importa si te gritan, firme, sin moverte. Y Pablo utiliza esa palabra que conocían perfectamente los soldados y todos los que hemos estado en el ejército. Firmes, ¿dónde? ¿Cómo? En la libertad. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo se enteró de que a la iglesia entraron personas que venían con las costumbres y con las leyes y con los mandamientos y con los preceptos y con todas aquellas cosas que durante siglos nadie había podido cumplir y nadie jamás podrá cumplir. Y se habían infiltrado dentro de la congregación de Galacia en su ausencia y le obligaban a los creyentes, sí, bueno, vivan como creyentes, crean en Jesucristo, pero también tienen que circuncidarse y tienen que practicar esta ley y tienen que practicar el otro ritual. Y Pablo, cuando se entera de todo eso, se enfada y le escribe una carta a los hermanos de Galacia y le dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Os vais otra vez a sujetar a esas viejas normas, a esas costumbres y a esas leyes de las cuales Cristo os liberó? No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora esa libertad que al Señor le costó la vida, en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora que somos verdaderamente libres, porque hemos conocido la verdad, utilicemos ahora esta libertad, pero no para volver a las andadas, no para seguir pecando. Nunca me olvidaré cuando hace tal vez 38, 40 años, un evangelista norteamericano vino al puerto de la Cruz con una carpa enorme, como si fuera de un circo, y la plantó en un terreno donde hoy en día, o donde hace poco estaba la vieja estación de autobuses, la vieja estación de guagua. Y durante 3 meses, todos los días se predicaba la palabra dentro de esa carpa. Salíamos por la mañana unos pequeños grupos por todas las zonas del Puerto de la Cruz, de los Realejos, de la Vera, etcétera, y después invitábamos a la gente para que a la noche viniera a la carpa a escuchar la predicación. Yo estuve 3 meses durmiendo en esa carpa junto con otro hermano, un hermano se llamaba Ángel, un hermano de Puerto Rico, que no sé qué habrá sido de su vida. Pues una noche, un señor que invitamos en la Plaza del Charco del Puerto de la Cruz vino a escuchar el culto. Y se convirtió, entendió el Evangelio, le entregó su vida al Señor Jesucristo, y él decía que tenía problemas en el estómago, que lo pasaba muy mal, y allí se oró por él, y a los pocos días él vino y dijo que él había sentido que el Señor lo había sanado completamente, y que los dolores en su estómago habían desaparecido. Y entonces este hermano, este evangelista norteamericano le dijo, pase a la plataforma, hermano, y cuéntenos su testimonio. Dice, hermano, yo vine a esta carpa así, vine enfermo porque yo consumía mucho alcohol y me estaba matando y destrozando el estómago. Pero quiero dar gracias a Dios que Dios me ha sanado, así que esta noche lo primero que voy a hacer es volver a emborracharme otra vez. Cuando dijo eso, todos dijimos, tráigame tierra. El evangelista, bueno, gracias hermano, puede tomar asiento, Dios lo bendiga. Porque él pensaba que ya Dios lo había sanado para volver otra vez al vicio que había dejado por el Señor. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Hermanos, la libertad que Cristo nos dio no es para volver a pecar otra vez, no es para volver a perderla en los enredos de la vida,
sino como le dijo el Señor a varias personas en el Nuevo Testamento cuando los sanaba, le decía, vete y no peques más. Porque si antes de conocer al Señor tú hacías una serie de cosas que no estaban bien, prácticas que no eran correctas, y ahora has conocido al Señor y las sigues practicando, tú no has entendido nada, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Dios no murió, el Señor no murió en la cruz por nosotros para que volviéramos otra vez a pecar o para que volviéramos otra vez a perder la libertad gloriosa que el Señor nos dio, sino para que utilicemos esa libertad para honrarle, para servirle, para amarle y para compartir la buena nueva con otras personas que hoy son esclavas del pecado o del diablo. Por eso, mis queridos hermanos, en esta noche, esta porción que me gustaría que la pusiéramos otra vez, me gustaría que la leyéramos todos puestos de pie y le diéramos gracias al Señor, porque todas y cada una de esas frases de Lucas capítulo 4 son palabras que se hicieron realidad en nuestras vidas. Vamos a pasar un poquito a los versículos adelante, donde él lee la porción y dice así esta escritura, léala conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano y amigo, y pregúntate en este momento, ¿qué área de tu vida todavía no ha sido libertada? ¿Qué área de tu vida todavía te domina y no la has entregado 100% al Señor? Hay personas que a veces le entregan ciertas y determinadas cosas de su vida al Señor, pero siempre se guardan, se reservan algo para ellos. Y el Señor lo que quiere es que seas 100% libre. Pero no solamente libre cuando vienes al culto y aquí te ministra y te habla el Señor, sino libre en tu casa. Cuando sales por esas puertas, que puedas vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Saben lo hermoso que tenía que ser para un esclavo cuando le decían, eres libre, te puedes marchar? Ya no tienes que levantarte mañana al amanecer y trabajar todo el día en el campo. Ahora puedes ir a donde quieras, te puedes levantar a la hora que quieras, puedes viajar, puedes cantar, puedes comer. Ya no vas a llevar nunca más unas cadenas en tus manos, en tus pies, porque ahora eres libre. Tenía que ser la noticia más hermosa que un esclavo podía escuchar en esta vida. El Señor nos compró y nos redimió con su bendita sangre para que seamos libres 100% y nunca más volvamos a enredarnos en los negocios de la vida. Quiero que ahí donde estás sentado en esta tarde le des muchas gracias al Señor. Yo quiero que le digas gracias, Señor Jesús, porque tú me has libertado, Señor, porque tú me has hecho libre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Quiero que en esta tarde le des muchas gracias al Señor, porque la sangre de Jesucristo te ha libertado de toda maldad, de todo pecado. No te condenes más, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor ha perdonado tus pecados, no vuelvas a cometerlos otra vez. Si el Señor te ha quitado un vicio de tu vida, no vuelvas otra vez a Él. Déjalo, abandónalo. Da testimonio de tu libertad en Cristo Jesús. Y gózate en el Señor, aleluya. Gózate en Él porque eres libre. Porque la sangre de Jesucristo es todopoderosa. Mantén tu libertad, mi querido hermano, aleluya, aleluya. Dile al Señor, ayúdame, Señor, a vivir en libertad. Ayúdame, Señor, a mantener la libertad gloriosa que tú me has dado. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque tú me has hecho libre.
Tú me has hecho libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh Yeshua, te alabamos Señor, te alabamos. Aleluya. Oh Shadaramanarara. Yeshua, Yeshua.